Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 1 y hoy vamos a hablar sobre las teorías éticas. Las teorías éticas, por ejemplo, hoy el utilitarismo versus la deontología. Dentro de la ética normativa existen dos teorías influyentes que son el utilitarismo y la deontología. O básicamente el utilitarismo se lo conoce también como la teleología. El enfoque teleológico y el enfoque deontológico. Entonces, estos ofrecen dos perspectivas opuestas sobre cómo determinar qué es moralmente correcto o moralmente bueno. Tenemos al utilitarismo, que es una teoría ética consecuencialista, ¿no? Lo que significa que el valor moral de una acción se juzga por sus consecuencias. Aquí tenemos a los fundadores que son John Stuart Mill y Jeremy Bentham, que tienen este tipo de enfoque de maximizar la felicidad o el bienestar del mayor número de personas, ¿no? La mejor acción es aquella que maximiza el bienestar de las personas y se mide en el placer y en el evitar el sufrimiento. Bueno, maximizar el placer y el bienestar y con el menor número de sufrimiento, con el menor grado de sufrimiento que esa acción pueda generar. Si mentir en una situación genera más felicidad que sufrimiento, entonces el utilitarismo diría que la mentira sería normalmente correcta. Pero en cambio la ética deontológica, que principalmente es desarrollada por Immanuel Kant, sostiene que la moralidad no depende de consecuencias, sino del cumplimiento de deberes y principios universales, ¿no? La misma acción de actuar moralmente. Entonces, el principio central de este enfoque ético es que hay reglas morales absolutas que deben guiarse sin importar el resultado. Entonces, se basa en la razón y la universalidad, es decir, si una acción puede convertirse en una ley universal para todos. Este es el imperativo categórico de Kant que vamos a tratar. Entonces, mentir es siempre inmoral. Dado el ejemplo de mentir, del ejemplo de robar. Entonces Kant nos dice que mentir siempre es inmoral sin importar las consecuencias, porque si todos mintieran, la confianza en la sociedad desaparecería. Y esto no debe ser así. Entonces, los puntos claves del utilitarismo es que es un enfoque que importan las consecuencias de una acción moral y se puede mentir si se genera felicidad o bienestar. Entonces vemos que los políticos son muy utilitaristas y pueden cometer estos actos morales, acciones morales. Importan las consecuencias. Mientras que el enfoque deontológico es más el deber, las reglas universales, ¿no? La acción misma. Que mentir siempre es inmoral sin importar el contexto en el que se lo haga, siempre va a ser inmoral porque la acción misma es mala. Y enfocado en Kant, esta acción tiene que llevarse a un punto universal donde aquella pequeña acción que haga se llevaría a una acción universal, o sea que todos la hicieran, y si estás de acuerdo con eso, entonces es una acción moral. Si todos mienten, si tú mientes y dices esta acción es buena y la universalizas, o sea que todos mientan está bien, entonces habría una desconfianza en la sociedad. Lo mismo pasaría con robar, lo mismo pasaría con distintos actos morales, ¿no? Matar, robar y demás cosas también. Entonces la ética es una rama que estudia la moralidad de las personas, es decir, los principios, los valores, las normas
Y estos valores, normas, rigen el comportamiento humano, ¿no? Y lo rigen en términos de bueno o malo, lo correcto y lo incorrecto. Entonces se puede definir como una disciplina filosófica que reflexiona sobre el comportamiento humano y los criterios que determinan lo que es moralmente aceptable o lo que es inaceptable. Entonces la ética no solo se preocupa por describir cómo se comportan las personas, como lo haría la psicología, la sociología, sino que analiza y cuestiona los principios que deben regir nuestras acciones y por qué ciertas conductas son moralmente correctas o incorrectas. Por ejemplo, en la ética se analizan preguntas como ¿es correcto decir la verdad en todas las circunstancias, aunque duela? ¿Deberíamos ayudar a los demás aunque nos perjudique? ¿Existen valores universales o dependen de cada cultura? Todas estas preguntas se responde la ética, pero estas preguntas son las preguntas más profundas del ser humano que se hace cuando vive en sociedad, ¿no? Y muchas veces estas preguntas se las cuestionan en milisegundos de una acción que han realizado. Y llega ahí pues el arrepentimiento, el problema de la conciencia, el problema de la culpabilidad, y conlleva una serie de procesos del pensamiento que no se analizan, porque analizar esto llevaría, como los existencialistas dicen, a un tipo de sinsentido, un absurdo, pero un absurdo no por la pregunta, sino un absurdo porque te desconecta de la ilusión de vivir cómodamente o tranquilo. Las estructuras sociales, morales que tienen se destruyen, y en esa destrucción llega un sinsentido. ¿Ahora qué hago? Entonces la sociedad te evita el ¿ahora qué hago? Esa absurdez, y se recluta en diferentes formas de despejar esa absurdez. Entonces esto es muy interesante, ya que la ética juega este papel crucial en la filosofía moral, porque permite reflexionar sobre nuestras acciones, justificar nuestras decisiones de manera que sea bien argumentada y de manera que sea racional también, para que no entre en conflictos con nosotros mismos. Entonces las razones por las que la ética es fundamental es que nos ayuda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto en la vida cotidiana. Nos enfrentamos muchas veces a decisiones morales todo el tiempo, ¿no? Desde cuestiones personales como dilemas sociales, cuestiones personales como me levanto a esta hora siempre de la cama o duermo un poco más. Esta es una acción moral que todos hacemos, ¿no? Y de acuerdo al enfoque que le demos, un utilitarismo, por ejemplo, si duermo un poco más voy a trabajar mejor, entonces consecuencialista, es utilitaria, es teleológica, donde importan las consecuencias. Y si dices, no, esta hora siempre me levanto y es moralmente levantarme a esta hora siempre, entonces es una ética deontológica que importa el mismo hecho de levantarte a esa hora. Entonces, estos ejemplos se dan en la vida cotidiana, como también en las cuestiones sociales más grandes, en estos dilemas sociales que pasan en los países, ¿no? Salgo a marchar, no salgo a marchar por una injusticia que hay. Si no salgo a marchar, voy a trabajar y consecuentemente va a ser mucho mejor para mí este resultado que salir a marchar. Pero la acción misma de marchar conlleva un tipo de acción ya dada, que es el principio en el que el ser humano va a vivir, ¿no? Por ejemplo, va a encarnar la justicia, ¿no? Yo salgo a marchar porque sí, porque eso es una injusticia y no me parece. Y la acción misma de salir a marchar es moralmente correcta, no la consecuencia de salir a marchar. Entonces, este tipo de decisiones que tomamos en la vida cotidiana son bastante interesantes, porque nos hacen reflexionar sobre las acciones, pero todo esto conlleva un tipo de enfoque ético, una abstracción de qué es ético, qué es bueno, qué es correcto, qué es incorrecto, y de acuerdo a eso nos controlamos y vivimos, ¿no? Y muchas veces las metanarrativas grandes sobre lo que es bueno y correcto también están influidas en esto, porque nosotros te escuchamos muchas metanarrativas de que decir una palabra mala, bueno, usted es un ejemplo, decir una palabra mala conlleva un cierto tipo de pena de cárcel. Entonces esta metanarrativa no puedes ni pensar en esta palabra. Entonces en el libro 1884 de George Orwell
si bien no recuerdo, pasa lo mismo con este neolenguaje, ¿no? El neolenguaje es este tipo de lenguaje estructurado, este lenguaje que se mantiene con ciertas privaciones de términos, de conceptos, pero mezcla conceptos buenos y los malos, y la interpretación que se le da es opuesta. Entonces esta evolución del neolenguaje es un tipo de metanarrativa que modifica el comportamiento de las personas, y al modificar el comportamiento de las personas, evidentemente hay un tipo de no libertad, de libre albedrío del hombre. Y evidentemente cuando el hombre no es libre, no es responsable moralmente, y al no ser responsable moralmente, el hombre queda excluido de una responsabilidad ética. Y si el hombre queda excluido de una responsabilidad ética, es un hombre máquina, ¿no? Y al ser un hombre máquina, este ser no autodetermina su existencia, y por eso la ética es importante, porque ya se pregunta sobre esta autonomía del hombre y la responsabilidad para hacer lo correcto y lo incorrecto. Es bastante interesante como en las grandes empresas se dice, ¿no? Pues que todos lo hacen, entonces tú también hazlo, eres un tonto si no lo haces. Y en este caso es una cuestión ética resolver este problema. Si eso es verdad, entonces es mentira. Dejarnos llevar por las masas es moralmente bueno, o moralmente es correcto o incorrecto. Y esto conlleva a lo que volvimos antes, no enfrentar la responsabilidad ética, la responsabilidad moral del individuo, porque nos llevaría a una destrucción de las estructuras que se han creado a lo largo del tiempo. Es bastante interesante cómo la ética puede repercutir en la acción diaria, en la acción social, en la acción moral, dado que en muchos países estas acciones morales son colectivas, ¿no? Es culturalmente aceptable que ser corrupto es malo, es gravísimo en partes de Europa, entonces no lo hacen. La acción moral evita, la ética también en esta colectividad evita que se cometa actos de corrupción. Pero cuando vamos a países como los latinoamericanos, donde la corrupción es un tipo de es malo, pero a la vez se hace porque si no lo haces tiene ciertas repercusiones que no son buenas, como por ejemplo la falta de dinero y demás, ¿no? Este es un ejemplo bastante desconocido sobre este tema, porque hay bastantes factores por los que una persona puede ser corrupta, ¿no? Momentos, circunstancias específicas, también momentos de la vida en que todos están embarrados y demás cosas que hacen que esta colectividad acepte la corrupción como algo que roba pero hace obras. Y estas cuestiones son bastante fundamentales, que las personas evidentemente falta un tipo de guía para determinar que esas acciones no están bien, ¿no? Pero como vimos, el espíritu del pueblo en América Latina, estos espíritus colectivos de eticidad, de ética, de moralidad, se vuelven cuestionables porque hay un tipo de resentimiento cultural hacia la llegada de los extranjeros, y hay un tipo de división sesgada entre dos fuerzas, y donde las fuerzas oprimidas han adaptado el socialismo como forma de manifestación. Sin embargo, es bastante interesante cómo evoluciona todo este problema de tiempos remotos de la invasión. Bien, ahora vamos a pasar a ver la importancia de la ética, ¿no? La ética también nos proporciona bases políticos, bases sociales, bases legales, y muchas de las leyes y las normas sociales tienen un fundamento en principios éticos, ¿no? Por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos se basa en valores éticos como la dignidad y la justicia, y la bioética, evidentemente, o la ética empresarial o la justicia social, se basa en el debate sobre la moralidad relacionada con la biología, ¿no? Por ejemplo, la moralidad del aborto, la eutanasia, la clonación. En la ética empresarial se analiza la responsabilidad de las empresas frente a los trabajadores, la responsabilidad de las empresas frente al medio ambiente, y en la justicia social se discute temas como la equidad de género, la pobreza, los derechos humanos. Entonces la ética tiene implicaciones en
en la mayor parte de las discusiones y debates actuales que se llevan con respecto a la sociedad, ¿no? Es bastante interesante cómo también existe un tipo de relación entre qué es ética y qué es moralidad. Ética es básicamente la reflexión filosófica sobre los principios morales. Busca fundamentar racionalmente qué es lo bueno, qué es el bien, qué es el mal. Pero la moral son conjuntos de reglas, conjuntos de valores concretos que guían la conducta de una persona o la sociedad, ¿no? La ética, un ejemplo sería, es moralmente correcto que los gobiernos censuren ciertos discursos, pero la moralidad afirmaría que en mi cultura es inmoral desobedecer a los padres. Entonces vemos cómo tienen este tipo de enfoques diferentes, pero que conllevan unos a otros, ¿no? Está relacionado. Pero hay que ver la diferencia también. Entonces voy a recalcar, la ética busca los principios morales y busca fundamentar racionalmente qué es el bien y qué es el mal, mientras la moral son un conjunto de normas, un conjunto de valores concretos que guían la conducta de una sociedad y por lo tanto de la persona. Eso es. Bien. Ahora vamos a analizar los dilemas morales que tenemos. Por ejemplo, hay dilemas como debería decir la verdad si la policía pregunta por la verdad por él, o es moralmente aceptable mentir para proteger una situación, o un perseguido político, por ejemplo. Supongamos que una persona está escondiendo a un amigo que es perseguido injustamente por el gobierno. Entonces, debería decir la verdad si la policía pregunta por él, por ese amigo. O, por ejemplo, es moralmente aceptado mentir a la policía para proteger a ese amigo si el gobierno es injusto. Entonces, este dilema moral conlleva dos enfoques, como dijimos, ¿no? Pero tiene algo mucho más profundo. Ahí vemos la complejidad del ser humano con la relación con el mundo. Entonces el utilitarismo diría que lo correcto es que genere más bienestar, ¿no? O sea, proteger la vida del amigo. El utilitarismo nos dice la consecuencia importa. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esa acción que si te preguntan la policía por él, la consecuencia va a ser que lleven a tu amigo a la cárcel? Entonces va a traer mucha desgracia para tu familia, para tu amigo. Entonces lo utilitario es proteger la vida del amigo. Entonces miente, y eso es lo correcto. Pero la deontología diría que mentir es siempre incorrecto, sin importar las consecuencias, es mentir. Y esto conlleva un tipo de... las consecuencias no importarían, sino la acción misma. Entonces la ética es esta herramienta para reflexionar sobre estos dilemas morales, sobre las decisiones morales que tengamos y también la responsabilidad ética de nuestras decisiones diarias. Por eso la ética es muy importante en este sentido. Bien, vamos a hablar de los valores morales, ¿no? Ya dijimos que son este tipo de conjunto de normas y valores que regulan la conducta dentro de un grupo, dentro de la sociedad y por lo tanto del individuo, ¿no? Con historia, con educación, con cultura, en ese mismo contexto donde vive, en esa sociedad. Entonces, hay valores morales que guían nuestro comportamiento, ¿no? Que nos guían a tomar decisiones éticas, como la justicia, la honestidad, la libertad, la solidaridad, la responsabilidad. Entonces son estos valores morales los que determinan ya un tipo de comportamiento frente a la sociedad, ¿no? Que son compartidos evidentemente. La justicia, todos tienen este concepto de justicia, ¿no? Que es tratar a todos de manera equitativa, con imparcialidad, correctamente. Entonces la honestidad es decir la verdad, actuar con transparencia siempre, y la libertad, ¿no? La capacidad de actuar siempre por esta voluntad propia, sin afectar a otros y sin ser afectado por otros, ¿no? Y la solidaridad, ¿no? Que es ayudar a los demás y preocuparse por su bienestar. Y también la responsabilidad, ¿no? Que es asumir las consecuencias de nuestros actos. Esto es muy interesante, dado que el deber es un concepto central en la ética. Deber se refiere a las obligaciones, pero obligaciones morales que una persona tiene en determinadas circunstancias, ¿no? La ética deontológica es la ética el deber ser, el deber
Sí, donde sostienen que hay deberes universales que deben cumplirse sin importar las consecuencias. Y según Kant, decir la verdad es un deber moral absoluto, por lo que mentir en cualquier circunstancia, por más mínima que sea, es incorrecto. Y esto conlleva una reflexión también, ¿no? Si un corrupto es gobierno y está persiguiendo a mi amigo, si dice la verdad del gobierno, que soy un corrupto y que estoy haciendo daño a la sociedad, entonces lo correcto sería que digas la verdad y que salgas, no sería pues que mientas y esperes que los demás digan la verdad también, ¿no? Es bastante interesante cómo la ética deontológica, la ética deontológica nos dice, ¿no? Si haz de tu acción moral una ley universal para todos. Y si esa ley universal para todos coincide con tu ley moral, entonces eso es lo bueno. Entonces mentir, si todos dicen la verdad, no habría ni siquiera un gobierno corrupto. Y ello conllevaría a que no mienta la persona que va a mentir por la libertad de su amigo. Y esto es algo increíblemente interesante, no solo interesante, es algo sumamente complejo, pero a la vez que soluciona varios problemas de la sociedad. Pero entonces, ¿de dónde surge la mentira, no? Y la filosofía tiene que investigar este problema, porque podemos decir que la mentira surge por este enfoque utilitarista o por el bienestar personal, pero ese bienestar personal conlleva un tipo de subjetividad, ¿no? De identidad subjetiva que conlleva a cierto tipo de acciones inmorales. Entonces, investigar esa visión subjetiva nos llevaría a actuar de forma que tengamos que ser conscientes de cómo nos puede llegar a afectar el no investigar las experiencias subjetivas, el origen del mal, por ejemplo, el origen de todos estos aspectos de la ética, pero la ética está relacionada con un tipo de identidad, ¿no? Identidad que hace y comete en su libre albedrío hechos que afectan a los demás sin que se dé cuenta que afectan a los demás, ¿no? Un tipo de egoísmo, investigar el egoísmo. Entonces la filosofía tiene esta misión también y bueno, se está trabajando en ello también, ¿no? Y también el problema del bien y el mal, ¿no? Y estos son absolutos o son relativos, ¿no? Porque el absolutismo moral nos diría que existen principios éticos universales que siempre deben respetarse, ¿no? Como matar es siempre malo sin excepciones. Y la sociedad evidentemente toma esta postura, ¿no? Y el relativismo moral, ¿no? Que considera que el bien y el mal dependen del contexto cultural, ¿no? Histórico y personal, y en algunas culturas la eutanasia es aceptable y en otras no es aceptable. Y evidentemente esto ocurre en la realidad, lo que nos pone en este dilema ético, ¿no? Muchos dilemas éticos. Por ejemplo, ¿es siempre incorrecto robar o depende de la situación? Por ejemplo, robar para salvar una vida es correcto o no es correcto, ¿no? Y estos enfoques tienen que solucionarse de alguna manera y John Ralph nos daría una solución, pero a nivel social y político, pero no a nivel individual, que vamos a ver más adelante de todas formas. Entonces, hay estos enfoques éticos, ¿no? El utilitarismo y la teleología y la deontología. Pero también existen filósofos que han hablado de teorías éticas para buscar lo bueno, que aquí vamos a agregar a Aristóteles. Hay bastantes también, como el perfeccionismo. Hay muchas teorías éticas, pero estos tres son las más abarcadoras, por así decirlo. Entonces ya dijimos que el utilitarismo, lo correcto es lo que genera mayor felicidad para el mayor número de personas. Si mentir evita un desastre mayor, entonces es moralmente aceptable. La deontología de Kant, puede iniciar Kant, es el primer filósofo deontológico. Entonces nos dice que las acciones son correctas y cumplen un deber moral. Y este deber moral está relacionado con el imperativo categórico, que es independiente de las consecuencias, ¿no? Nunca se debe mentir sin importar a la situación.
Y tenemos la ética de las virtudes, ¿no? La moralidad se basa en desarrollar un buen carácter y vivir una vida plena. Este tipo de templanza, prudencia en las decisiones, ¿no? No basta con hacer el bien, sino que hay que ser una persona virtuosa. Y en conclusión, es bastante interesante cómo comprender estos fundamentos éticos nos ayudan a analizar de manera crítica los dilemas morales en la vida cotidiana, y a través de estos estudios sobre la moral, el deber, el valor, la teoría ética, podemos tomar decisiones más justas, ser más conscientes de todos los enfoques que tengamos, sin ser unos robots que actúen por impulsos. Y la ética conlleva esto, ¿no? A ser conscientes a las personas, y esto va a llevarlas a un destino mucho más favorable para ellas. Muy bien, vamos a ver ahora los principales representantes del utilitarismo, ¿no? Tenemos como primer utilitaristas, considero un clásico, es Jeremy Bentham, quien fue el fundador y también propuso el cálculo hedonista, ¿no? Este cálculo hedonista para evaluar el placer y el dolor generados por una acción moral, evidentemente, según él. Para determinar si una acción es moralmente correcta, debemos analizar primero la intensidad. ¿Cuán intenso es el placer o el dolor que causa una acción, evidentemente? Duración. ¿Cuánto tiempo dura el placer o el dolor? La certeza. ¿Qué tan probable es que ocurra? Certeza. Probabilidad. Bueno, cuando hablamos de la certeza, hablamos de las consecuencias de una acción, ¿no? Este enfoque, recordemos que es teleológico. Y también la proximidad, ¿no? ¿Qué ocurrirá en el efecto? ¿Qué ocurrirá en el efecto más temprano, al principio? También la productividad. La productividad es una característica que determina si una acción es moralmente correcta en el utilitarismo. Esta productividad es ¿qué generará más placer en el futuro o más bienestar en el futuro? La pureza también, ¿no? Con esta vamos 1, 2, 3, 4, 6, son 7. La pureza que está libre de consecuencias negativas, ¿no? ¿Qué acción que hago? Una vez analizadas estas 5 primeras acciones, me llevará a la pureza, ¿no? Esta acción que quiero hacer, ¿qué tan libre está de consecuencias negativas? Y la séptima, evidentemente, es la extensión. ¿A cuántas personas va a afectar esta acción moral que quiero hacer? Y esto es lo más importante. El utilitarismo, como ya hemos entendido, hemos reflexionado, hemos incluso comentado y más o menos ido en contra de este utilitarismo que lleva evidentemente a un estilo capitalista, pero no consideramos que el capitalismo sea malo, sino consideramos los efectos negativos del capitalismo. Pero igual, como todo tiene efectos positivos y negativos, depende de la perspectiva también. Entonces no es nada fijo, y por eso es evidente estudiar con urgencia la ética, la moral, la filosofía en este caso, para entrar a la profundidad de estos principios y que se manifiestan en acciones morales. Entonces Jeremy Bentham pone estas 7 características o 7 formas de determinar si una acción es moralmente correcta. Tenemos primero la intensidad, segunda la duración, tercera la certeza, cuarta la proximidad, quinta la productividad, sexta la pureza y séptima la extensión. Y luego viene, Jeremy Bentham nació en 1748 y falleció en 1832. Sin embargo, a la mitad de su vida nace John Stuart Mill. John Stuart Mill refina este pensamiento clásico del utilitarismo y menciona que tiene que haber no todos los placeres o bienestares tienen el mismo valor, porque con Jeremy Bentham vimos que cómo se clasificaba esta acción moral era buena esa acción,
pero hay ciertas cosas que hay valores, ¿no? Hay niveles, por así decirlo, ¿no? Y propone que hay placeres superiores y placeres inferiores, ¿no? Por ejemplo, el placer superior es uno intelectual, es uno artístico, es uno moral, es uno cultural. Y el placer inferior es, por ejemplo, los actos físicos, los actos materialistas, los actos sexuales, son inferiores. Entonces, ninguno de ellos perjudica a los demás, ¿no? Cada acción que cometemos ahí no perjudica a los demás. Sin embargo, podemos decir que al no clasificar qué es lo bueno y qué es lo malo, se ha podido desvirtuar el utilitarismo. Entonces, por esto John Stuart Mill pone este tipo de placeres o bienestares superiores y los diferencia de los inferiores, ¿no? Como vimos, tiene que ver mucho con un tipo de trascendencia de lo material, de los placeres carnales, de los placeres físicos, de los placeres materiales, y recurre a placeres superiores que serían culturales, placeres artísticos, placeres intelectuales, placeres morales. Entonces, Mills propone que los placeres superiores construyen un bienestar más profundo y significativo en la vida de las personas, y que estos que los inferiores no lo hacen. En este sentido, tenemos que entender que la ética médica, la ética pública en la política, la ética empresarial se basan en el utilitarismo, ¿no? En la ética médica, evidentemente, es decidir qué tratamientos maximizan la supervivencia y la calidad de vida de un ciudadano y cuáles no. Pero aquí viene la parte ética, ¿no? Porque los medicamentos se convierten entonces en tipo de calmantes, pero no quieren que curan, porque es útil que siga existiendo un tipo de malestar físico para que se maneje y se mueva este tipo de mecanismo financiero para la investigación y demás. No voy a entrar muy ahí porque es igual que todo, tiene dos caras. Entonces también la política pública, al diseñar leyes que beneficien al mayor número de personas, se convierte en un tipo de ética igual, con dos monedas. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una mina está bien bonita, pero al lado vive una familia, 100 familias, pongámosle 100 familias. Y yo digo, ¿no? Como presidente, como congresista, yo digo, ¿saben qué? Yo voy a privatizar esa mina y se la voy a dar a los chinos, porque los chinos nos van a dar harta plata y con eso vamos a construir puentes, vamos a construir hospitales, colegios, y también se va a llenar un poco los bolsillos, principalmente de los que están a favor, donde los congresistas votan, aprueban, y utilitariamente esa mina se hace realidad, y los pobladores, que son 100 familias nada más, de 30 millones se va a una concesión y construyen, contaminan la tierra, el agua y demás, y a las 100 familias les dan poco o mucho, pero ya vimos cómo funcionaría el utilitarismo en este caso, donde el mayor número de personas predomina el bienestar general de estas personas en contra de una minoría, que serían estas personas que serían el sacrificio. Y evidentemente esto es algo muy relativo, pero vemos cómo funciona, ¿no? Y hay casos mucho más terribles, como la talla de árboles y demás, que igual no nos vamos a meter porque hay dos caras de la moneda. Entonces nosotros vamos más allá de la moneda. La ética empresarial también pasa lo mismo, y de todas formas, ¿no? El bienestar
de una corporación que está en muchos países y que satisface las necesidades de placer en cada individuo, como puede ser una gaseosa llamada cola. Entonces esta gran empresa igual de empleos y demás. Entonces vemos cómo ellos agregan diferentes azúcares, demás, ¿no? Sustancias bueno. Y en este sentido no solo hablamos de las gaseosas, no hablamos de todo lo que está empaquetado, ¿no? Todo lo que tiene preservantes, todo lo que dice alto en sodio, azúcar, también, bueno, más que todo en sodio, ¿no? Sodio y azúcar. Alto en sodio, alto en azúcar. Si bien no me acuerdo, alto en grasas trans. Bueno, sin buscar mucho tampoco. Vemos como el mayor bienestar para satisfacer a las personas va en contra de una buena nutrición, por así mencionarlo. Pero sigue vigente y siguen las empresas haciendo eso porque dan empleos y demás, que evidentemente ya está en un círculo financiero ordenado. Entonces vemos ahí cómo se mueve también. Tampoco vamos a hablar mucho sobre estos temas porque igual nosotros estamos yendo un poco más allá. Entonces hay críticas que tiene el utilitarismo, ¿no? Porque puede justificar acciones inmorales, ¿no? También dificulta en cómo nosotros vamos a medir entonces la felicidad. No siempre es posible cuantificar el bienestar de manera objetiva, ¿no? Porque una persona se puede disfrutar comiendo un chisito que tiene muchas grasas trans, sodio y demás, bueno, y otra no. Y entonces, ¿cómo hacemos para medir el bienestar de manera objetiva, ¿no? Le hacemos probar a todo el mundo esos chisitos y hay que analicen en un tipo de encuesta, que podría ser algo muy interesante, ¿no? Pues podría ser entonces una aplicación donde pongamos la votación, las preferencias de los dulces, golosinas, y sería una aplicación muy interesante, ¿no? Voy a anotarla para ver si puedo desarrollarla en mi tiempo libre. Aplicación para medir objetivamente el bienestar en productos, comerciales. Bien, tal vez ya hay, pero esta es difícil de medir, ¿no? La tecnología nos puede ayudar y es bastante interesante como la tecnología, la inteligencia artificial también podría ser una respuesta objetiva de esto, ¿no? Pero para que la inteligencia artificial razone, por así decirlo, bueno, sí, tenga estos procesos de razonamiento, se necesitan campos, millas y millas de chips que ejecuten este proceso de pensamiento. Y esto es algo sumamente complejo que Estados Unidos está invirtiendo $1 trillion, ¿no? $1 million de dólares. Y que esto es algo sumamente interesante también. Como el proceso de razonar conlleva tantos chips y que tengan un tipo de
respuesta que se ajusta a las necesidades humanas, ¿no? Y eso también se podría relacionar con la teoría de que nosotros funcionamos como chips y que cada uno comparte este servidor, ¿no? El servidor de ChatGPT, donde cada uno es un chip y estamos conectados por un tipo de inteligencia que conecta unas a otras y se desarrolla un tipo de razonamiento humano. Bastante interesante. Entonces esto lo hizo Levinas con la teoría de las mónadas, pero también hay, desde Aristóteles viene, ¿no? El intelecto agente y el intelecto pasivo. Sí. Entonces es bien interesante, ¿no? Es difícil medir la felicidad. Entonces también ignorar la justicia y los derechos individuales, ¿no? Si una minoría sufre para beneficiar a la mayoría, el utilitarismo aceptaría esto, ¿no? Daría como válido esa acción que sería moral. Y evidentemente para la minoría no sería moral. Y esto es algo muy importante porque se relaciona con la democracia, ¿no? Un 49% que sería la minoría de algo estaría sujeta a un tipo de injusticia o un tipo de no bienestar que surgiría del utilitarismo, ¿no? De la aceptación del utilitarismo como una acción moral que esto ocurra. Bien, ahora pasamos con la teología deontológica, la ética deontológica. La teología, dije no sé por qué, pero esta ética deontológica se basa en el deber, ¿no? La deontología es la teoría ética de ella, no consecuencialista, lo que significa que el valor moral de una acción no depende de sus consecuencias, sino de si cumple un deber o no. Pero este deber tiene que ser una norma universal, ¿no? Básicamente es que las acciones son moralmente correctas o incorrectas en sí mismas, ya, independientemente de sus consecuencias. Estas son moralmente correctas en el hecho mismo de actuar, en ese principio de actuar. Entonces aquí tenemos al representante que es Immanuel Kant, que básicamente en su teoría la moralidad no depende de la felicidad ni de los resultados, o sea, ni de la ética y las virtudes de Aristóteles, ni de los resultados de la ética teleológica utilitarista, sino más bien de una acción es correcta gracias al deber de que se hace esa acción y no por consecuencia o inclinación personal. Entonces, los seres humanos son fines en sí mismos. Esto lo dice Kant muchas veces. Él trata a los seres humanos como si fueran fines en sí mismos, sino como medios para algo. Entonces, medios para un fin. En este sentido, si tratamos a todos los seres humanos como fines a sí mismos, podemos ver que esta es una acción correcta que no trataría de desviarse por como un tipo de medio para un fin, ¿no? Un tipo de egoísmo, sino que esa persona sería un fin en sí mismo, ¿no? Y Kant propone este tipo de imperativo categórico, que es una regla universal, una regla aparte que nos ayuda a determinar si una acción es moralmente aceptable, ¿no? Y tiene 3 formulaciones, ¿no? Obra según aquella máxima que puedas querer que se convierta en una ley universal para todos. Por ejemplo, si todo el mundo mintiera, la confianza desaparecería. Por lo tanto, mentir no puede ser una regla moral. Y también la segunda afirmación formulación, se dice este imperativo categórico, es trata a los demás como fines en sí mismos, no como medios para un fin. Entonces, obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre con un fin y nunca solamente como un medio. Un ejemplo, es inmoral usar una persona solo para obtener beneficios propios, ni evidentemente usar esa persona porque yo estoy yendo como medio. Entonces trátalo como un fin, como una persona. Entonces la tercera afirmación es la autonomía moral, ¿no? Obra como si por medio de tus máximas fueras siempre un legislador de un reino universal de fines.
Esto quiere decir que las normas morales deben ser razonables y aplicables a todos por igual, ¿no? Pero cuando menciona que obra como si por medio de tus máximas fuera siempre un legislador, quiere decir que todos somos como una misma persona, ¿no? Y en esa misma persona hay un reino universal de fines en sí mismos, que serían ellas mismas, ¿no? Que son la misma persona. Y esto evidentemente es algo sumamente complejo y pocamente dicho, no es algo que se diga así, simplemente las dos primeras son tomadas y ya, pero se le olvida esta autonomía moral. Bien, vamos a continuar, ¿no? Pero ponga un redondo ahí o guarden el minuto donde se dijo esto. Bien, en este sentido, las aplicaciones de la deontología se dan, por ejemplo, en los derechos humanos, ¿no? Que son para proteger la dignidad de cada individuo sin importar las circunstancias o las culturas, los países. No son derechos humanos y son universales, evidentemente, ¿no? Esta es la base de la constitución de los países en muchos casos, en cómo se constituyen las reglas de los países, las leyes y demás. Entonces la ética profesional también tiene estos códigos de conducta estrictos, ¿no? Por ejemplo, la confidencialidad médica o la confidencialidad cliente-abogado y demás. El juicio penal también, no condenar a un inocente, incluso si beneficiaría a la sociedad, es un principio de la deontología, ¿no? Tiene críticas, igual que todo, pero estas críticas tienen que ver más bien con que son cuestiones que la misma humanidad se priva, bueno, no voy a decir se priva a sí misma, no voy a decir conlleva a su misma naturaleza de humano. Por ejemplo, es correcto mentir para salvar una vida. ¿Qué diría usted? ¿Es correcto mentir para salvar una vida? Si dice que sí, no piensa como K. Si dice que no, piensa como K. También, ¿qué pasaría si dos deberes morales entran en conflicto? Por ejemplo, decir la verdad versus proteger una vida. ¿Cuál? Y son complejos, no son fáciles, pero logra ser, no logra ser sencillo, ¿no? Porque hay tipo de división. Habría que tener una teoría unificada de la mente, una teoría unificada de la conciencia para determinar estas cosas. También puede llevar a resultados negativos si se sigue la norma sin considerar el impacto de estas también, ¿no? Ignorar las consecuencias de las acciones puede llevarnos a un tipo de impacto también. Bien, como vimos, vamos a hacer este tipo de comparación rápida, precisa. Se va a resumir en estos 2 minutos, que es básicamente el utilitarismo tiene fundamento en la consecuencia y la maximización del bienestar de la mayoría, evidentemente, y la deontología es básicamente ese fundamento en principios y deberes universales. El utilitarismo tiene enfoques con lo que lo correcto depende de los resultados, mientras que la deontología tiene el enfoque de lo correcto es cumplir con las reglas morales, esas reglas morales que ya se dan en el imperativo categórico. Entonces el utilitarismo se flexibiliza porque se adapta a las situaciones, pero la deontología es universal y es rígida. Y también el valor central, ¿no? El valor central del utilitarismo es la felicidad y la reducción de sufrimiento, mientras que el valor central de la deontología es el respeto a los principios morales. Ejemplos: el utilitarismo, matar a 1 para salvar a 5, es aceptable, y la deontología, matar es siempre incorrecto, sin importar las excepciones. Bien, nos vemos el día de mañana con el utilitarismo, entrando a profundidad con Jeremy Bentham y John Stuart Mill, y cómo aplicamos el utilitarismo en la vida cotidiana, en la vida real. Bien, nos vemos el día de mañana.